Buenos días, los saludo en este día nuevo, 24 de junio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones a través de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos reflexionar a través de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros hacemos para el bien y la santificación de la iglesia. Hoy es la primera lectura en la liturgia, está tomada de la profecía del libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 a 26. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo:
¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy oro al Padre Celestial pidiéndole que nos ilumine con su Espíritu Santo, que nos llene de ese espíritu de revelación para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos recuerde el sentido de la palabra de Dios y que nutre y transforme nuestras vidas. Padre Santísimo, te damos gracias en este día nuevo por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro entendimiento. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, nos enseñe, nos muestre el sentido de tu palabra y que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que cambie y transforme nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Amén. En este día en la Iglesia Católica conmemoramos el nacimiento de Juan el Bautista. Es una persona que es un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el que abre el Nuevo Testamento abriendo el camino, señalando el camino de Jesús. De hecho, este mismo profeta Juan había sido anunciado por los profetas, por Isaías, por Jeremías, de que había alguien que era la voz en el desierto, que iba hablando y abriendo el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente Juan, su papá y su papá era Zacarías y su mamá Isabel, eran unas personas ya muy entradas en años. Zacarías era sacerdote y entonces él le seguía pidiendo a Dios que le diera un hijo. Y estando un día en el altar haciendo el culto en el templo, se le apareció el ángel Gabriel diciéndole que el ruego suyo había sido escuchado por Dios y que Dios le iba a dar un hijo. Y él no creyó porque pues era una persona ya bastante madura, bastante entrada en años, así como su esposa Isabel. Y entonces el ángel Gabriel le dijo que quedaría mudo por no haber creído. Y efectivamente entonces se pasó el tiempo y Isabel quedó embarazada. Y entonces así empieza este texto bíblico diciendo hoy en el Evangelio de Lucas que a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Y este hijo pues fue Juan el Bautista. Miren cómo acá el padre y la madre fueron concordantes en decir que el nombre de ese hijo iba a ser Juan, pero toda la familia, todas las personas decían que nadie se llamaba así porque era normal como también se ve hoy en día, que en las familias les pongan el mismo nombre del padre a los hijos. Y entonces acá pues están diciendo todos, pero ¿cómo así si nadie se llama Juan, si no debe ser Zacarías? Pero Juan significa entonces un hijo preferido, un hijo amado, un hijo predilecto de Dios. Y por eso entonces ellos dicen que Juan será su nombre y así se llamó Juan, que vino como dice en la segunda lectura, él vino a anunciar que Jesús iba a nacer y él vino a hablarle a la gente para que se convirtieran, para que cambiaran, para que fueran diferentes. Y de esa manera entonces anunciaba que detrás de él venía uno que era mucho más importante y que no merecía siquiera que él le atara las sandalias. Porque efectivamente Juan el Bautista era una persona que hablaba, denunciaba y fue abriendo ese camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que aquí dice, en el Evangelio dice que se cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Y que este hijo, dice acá, iba creciendo y su carácter se iba afianzando. Miremos cómo cuando nace un niño, primero tenemos que una enseñanza muy importante y es que entendamos que es Dios quien nos crea en el vientre de nuestra madre. No es la decisión de papá y de mamá, sino es la decisión de Dios de crearnos a nosotros, de pensarnos
y decir, yo le voy a dar vida a esta persona. Dios es el que entreteje todos nuestros miembros, nuestros órganos en el vientre de nuestra madre y nos va formando no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro interior, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y así como este niño Juan el Bautista iba creciendo y su carácter se afianzaba, asimismo debemos nosotros ir creciendo, irnos afianzando en nuestra fe. El nombre es ese rasgo de la personalidad que nos identifica de las otras personas, porque cada ser humano en el mundo es único y es individual. Aún los gemelos, los mellizos son únicos, cada uno de ellos en sí mismo considerados. Entonces este nombre es el que nos identifica y todos nacemos porque Dios así lo ha dispuesto con una misión, con un propósito. Y tenemos que ir creciendo en ese propósito y en esa misión que Dios nos ha dado. Como está hablando en la primera lectura en el libro de Isaías, que él dice que desde el vientre lo llamó a ser su siervo, a ser su servidor. Asimismo Dios nos llama a nosotros también a ser servidores suyos, a proclamar su palabra, a proclamar su amor, a proclamar el reino de los cielos. Pero como dice en el Evangelio, debemos ir ¿qué? Creciendo y afianzando nuestro carácter en Cristo Jesús. Porque si no lo hacemos, pues no vamos a saber para qué fuimos creados, para qué vinimos a este mundo. Y nos vamos a dedicar a hacer cosas que quizás ni siquiera son lo nuestro, porque no conocemos y no sabemos cuál es ese propósito y esa misión a la cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Por eso, así como este niño, Juan el Bautista, iba creciendo y su carácter se iba afianzando, asimismo debemos hacerlo nosotros también. En la primera lectura dice, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz a un hijo. Y ese hijo entonces, dar a luz es dar ese nacimiento, esa nueva criatura que debe ir creciendo, que debe ir formándose en ese conocimiento de Dios, en ese amor a Dios, en ese amor a las cosas santas, a las cosas que a Dios le agradan, el amor, el perdón, la misericordia, todo lo que es santo. Entonces, asimismo nosotros debemos ir creciendo también, como crece nuestro cuerpo, debemos ir creciendo espiritualmente. Porque así como con Juan el Bautista dice, el niño iba creciendo, su carácter se afianzaba, el niño entonces es porque Dios estaba con él, porque la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor está con todos y cada uno de nosotros. Pero debemos seguir creciendo en nuestra fe, en el amor a Dios, en el conocimiento de Dios. Y para eso es muy importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Así como dice en la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ojalá que Dios algún día pueda decir de nosotros también que somos somos hombre o mujer conforme a su corazón y que cumplimos todos sus preceptos. Entonces vamos a darle gracias hoy a Dios, a ponerle en sus manos nuestros talentos, nuestros dones, nuestros carismas, para que podamos producir esos frutos que Él espera que nosotros produzcamos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has creado a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, Señor. Somos tu creación. Todos nacemos, Señor, con un fin, con un propósito, con una misión, y te pedimos que nosotros podamos conocerla, Señor, que podamos caminar en ese propósito de vida que tú has puesto en cada uno de nosotros, los seres humanos. Te damos infinitas gracias por esta formación, Señor, por todos los talentos, los dones, los carismas que nos das y que podemos poner al servicio de la iglesia, Señor, que hoy podamos entender y comprender que vinimos con un propósito dado por ti y que lo podamos llevar a la práctica, Señor, que nosotros podamos ser esos hombres y esas mujeres conforme al corazón tuyo, y que podamos cumplir cada uno de tus preceptos y hacer tu santísima voluntad. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo lo que haces y harás en nuestra vida. Amén. Toda la gloria
para ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.
Buenos días, los saludo en este día nuevo, 24 de junio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones a través de la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos reflexionar a través de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros hacemos para el bien y la santificación de la iglesia. Hoy es la primera lectura en la liturgia, está tomada de la profecía del libro de Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó, siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 a 26. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara Juan, predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: No, se va a llamar Juan. Le replicaron: Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo:
¿Qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy oro al Padre Celestial pidiéndole que nos ilumine con su Espíritu Santo, que nos llene de ese espíritu de revelación para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos recuerde el sentido de la palabra de Dios y que nutre y transforme nuestras vidas. Padre Santísimo, te damos gracias en este día nuevo por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser, todo nuestro entendimiento. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, nos enseñe, nos muestre el sentido de tu palabra y que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que cambie y transforme nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Amén. En este día en la Iglesia Católica conmemoramos el nacimiento de Juan el Bautista. Es una persona que es un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el que abre el Nuevo Testamento abriendo el camino, señalando el camino de Jesús. De hecho, este mismo profeta Juan había sido anunciado por los profetas, por Isaías, por Jeremías, de que había alguien que iba, que era la voz en el desierto, que iba hablando y abriendo el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente Juan, su papá y su mamá, su papá era Zacarías y su mamá Isabel, eran unas personas ya muy entradas en años. Zacarías era sacerdote y entonces él le seguía pidiendo a Dios que le diera un hijo. Y estando un día en el altar haciendo el culto en el templo, se le apareció el ángel Gabriel diciéndole que que el ruego suyo había sido escuchado por Dios y que Dios le iba a dar un hijo. Y él no creyó porque pues era una persona ya bastante madura, bastante entrada en años, así como su esposa Isabel. Y entonces el ángel Gabriel le dijo que quedaría mudo por no haber creído. Y efectivamente entonces se pasó el tiempo y Isabel quedó embarazada. Y entonces así empieza este texto bíblico diciendo hoy en el Evangelio de Lucas que a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Y este hijo pues fue Juan el Bautista. Miren cómo acá el padre y la madre fueron concordantes en decir que el nombre de ese hijo iba a ser Juan, pero toda la familia, todas las personas decían que nadie se llamaba así porque era normal como también se ve hoy en día, que en las familias les pongan el mismo nombre del padre a los hijos. Y entonces acá pues están diciendo todos, pero ¿cómo así si nadie se llama Juan, si no debe ser Zacarías? Pero Juan significa entonces un hijo preferido, un hijo amado, un hijo predilecto de Dios. Y por eso entonces ellos dicen que Juan será su nombre y así se llamó Juan, que vino a, como dice en la segunda lectura, él vino a anunciar que Jesús iba a nacer y él vino a abrir, a hablarle a la gente para que se convirtieran, para que cambiaran, para que fueran diferentes. Y de esa manera entonces anunciaba que detrás de él venía uno que era mucho más importante y que no merecía siquiera que él le atara que le atara las sandalias. Porque efectivamente Juan el Bautista era una persona que hablaba, denunciaba y fue abriendo ese camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que aquí dice, en el Evangelio dice que se cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Y que este hijo, dice acá, iba creciendo y su carácter se iba afianzando. Miremos cómo cuando nace un niño, primero tenemos que una enseñanza muy importante y es que entendamos que es Dios quien nos crea en el vientre de nuestra madre. No es la decisión de papá y de mamá, sino es la decisión de Dios de crearnos a nosotros, de pensarnos
y decir, yo le voy a dar vida a esta persona. Dios es el que entreteje todos nuestros miembros, nuestros órganos en el vientre de nuestra madre y nos va formando no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro interior, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y así como este niño Juan el Bautista iba creciendo y su carácter se afianzaba, asimismo debemos nosotros ir creciendo, irnos afianzando en nuestra fe. El nombre es ese rasgo de la personalidad que nos identifica de las otras personas, porque cada ser humano en el mundo es único y es individual. Aún los gemelos, los mellizos son únicos, cada uno de ellos en sí mismo considerados. Entonces este nombre es el que nos identifica y todos nacemos porque Dios así lo ha dispuesto con una misión, con un propósito. Y tenemos que ir creciendo en ese propósito y en esa misión que Dios nos ha dado. Como está hablando en la primera lectura en el libro de Isaías, que él dice que desde el vientre lo llamó a ser su siervo, a ser su servidor. Asimismo Dios nos llama a nosotros también a ser servidores suyos, a proclamar su palabra, a proclamar su amor, a proclamar el reino de los cielos. Pero como dice en el Evangelio, debemos ir creciendo y afianzando nuestro carácter en Cristo Jesús. Porque si no lo hacemos, pues no vamos a saber para qué fuimos creados, para qué vinimos a este mundo. Y nos vamos a dedicar a hacer cosas que quizás ni siquiera son lo nuestro, porque no conocemos y no sabemos cuál es ese propósito y esa misión a la cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Por eso, así como este niño, Juan el Bautista, iba creciendo y su carácter se iba afianzando, asimismo debemos hacerlo nosotros también. En la primera lectura dice, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz a un hijo. Y ese hijo entonces, dar a luz es dar ese nacimiento, esa nueva criatura que debe ir creciendo, que debe ir formándose en ese conocimiento de Dios, en ese amor a Dios, en ese amor a las cosas santas, a las cosas que a Dios le agradan, el amor, el perdón, la misericordia, todo lo que es santo. Entonces, asimismo nosotros debemos ir creciendo también, como crece nuestro cuerpo, debemos ir creciendo espiritualmente. Porque así como con Juan el Bautista dice, el niño iba creciendo, su carácter se afianzaba, el niño entonces es porque Dios estaba con él, porque la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor está con todos y cada uno de nosotros. Pero debemos seguir creciendo en nuestra fe, en el amor a Dios, en el conocimiento de Dios. Y para eso es muy importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Así como dice en la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ojalá que Dios algún día pueda decir de nosotros también que somos somos hombre o mujer conforme a su corazón y que cumplimos todos sus preceptos. Entonces vamos a darle gracias hoy a Dios, a ponerle en sus manos nuestros talentos, nuestros dones, nuestros carismas, para que podamos producir esos frutos que Él espera que nosotros produzcamos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has creado a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, los seres humanos que han existido, que existen y que existirán, Señor. Somos tu creación. Todos nacemos, Señor, con un fin, con un propósito, con una misión, y te pedimos que nosotros podamos conocerla, Señor, que podamos caminar en ese propósito de vida que tú has puesto en cada uno de nosotros, los seres humanos. Te damos infinitas gracias por esta formación, Señor, por todos los talentos, los dones, los carismas que nos das y que podemos poner al servicio de la iglesia, Señor, que hoy podamos entender y comprender que vinimos con un propósito dado por ti y que lo podamos llevar a la práctica, Señor, que nosotros podamos ser esos hombres y esas mujeres conforme al corazón tuyo, y que podamos cumplir cada uno de tus preceptos y hacer tu santísima voluntad. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo lo que haces y harás en nuestra vida. Amén. Toda la gloria
para ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.